Finalmente se decidió abrir la carta. Como era de imaginar, era una citación. Cédula de notificaciones. Hago saber a usted que en el expediente caratulado SMC/RL S/tenencia de hijos, que se tramita en CC, se ha dictado la siguiente resolución: ciudad, fecha, país, año, huellas digitales, etc., que en el lapso de 15 días deberá presentarse bajo apercibimiento de lo que previenen los correspondientes artículos. Hágase saber que la audiencia prevista la convocará en coincidencia con lo que prevé el artículo siguiente del CC citado. Se acompaña traslado en SF. Queda usted debidamente notificado. Firma abogado. Firma de su SS. Lelia en la pecera. Mientras su eminencia la increpa, la defensora le escupe palabrotas con impecable aire a foja 567, en aras del bien y de la preservación de la menor. Y ahora, ya fuera de juego, una cita nueva la espera para resolver ya qué cosa. Huérfana de su hija, no imagina de qué modo podría suceder nuevamente el teatro. ¿Bajo qué escenario basarían los actores su nuevo discurso cuando ya ha sido declarada una delincuente de cada una de sus acciones? Sísifo llevaba inútilmente la roca hacia la cumbre, y ésta volvía a caer. Así sucedían los años para Lelia, empujando un hacer inútil, una roca ajena por una montaña aún más ajena. Nada la reunía ya con lo familiar. A medida que avanzaba el tiempo, el motivo de su acusación se volvía más lejano. Recordaba apenas algunas imágenes de aquellos extraños tiempos en que una fantasía de felicidad se había abierto ante ella con el nacimiento de Karen. El viento había soplado fuertemente la noche mágica en que vio el rostro de su hija por primera vez. Solo estaban su tía y la familia de su flamante esposo, ella casada y madre. ¿Quién hubiera podido decirlo? La tía Dora estaba encantada. Había caído en las mejores manos de una acaudalada familia religiosa. Todo había ocurrido como debía suceder. La boda, la fiesta, los souvenirs y la escarcha rancia de la torta. El flamante marido que miraba con ojos fríos y correctos el espectáculo al que ya estaba acostumbrado. Aunque no había sido hasta aquel momento el protagonista, y esto lo ponía al desnudo de las demandantes miradas de los invitados. El vals donde Lelia sudaba y esbozaba la angustia de estar a las puertas de una vida no elegida. Pero finalmente debía dar por tierra con el mito de la bastarda, de la miserable que vivía de migajas. Dejar en claro que era como toda mujer, más aún después que cayese el mito de su padre y ella quedara adherida a una poco feliz reputación. Hija de una madre de dudosa muerte y un padre alcohólico cuya vergonzosa muerte debía desagraviar de algún modo. Se quedó junto a Ramona todo lo que le fue posible, pero poco aliento le quedaba ya a la anciana. Lelia se empecinaba en perpetuar la memoria histórica y legendaria de aquel otro mundo nunca visto y sin embargo tanto más familiar, amado y legítimo que el que le esperaba en un más que discutible porvenir. Así, la leyenda de San la Muerte, los encuentros con la bruja Taní, el dolor de la cuna arrancada, anclaron nuevamente en su recuerdo como un barco herrumbrado que se niega a partir. Cuando cedió al niño, pensó en tirarse y hundirse en las profundidades del lago. Recordaba la antigua leyenda guaraní. La vieja Taní la detuvo. En la noche fantasmal desplegó su túnica y mostró su rostro.
un rostro carcomido, un hueco en la nariz, los labios llagados. Aquí tenés al cuervo, a la vieja que se come a los muertos. ¿Imaginaste, mi gurisa, que podía yo vivir en este pueblo de malas lenguas si no hubiese inventado sobre mí una leyenda? Espanté a las gentes de mi vida. Ramona se alejó atemorizada. Los ojos de Taní, ojos nobles surcados de arrugas, se llenaron de lágrimas. Siempre es lo mismo, murmuró. Hace tantos años que huyen de mí, que ya no puedo decir que no me he acostumbrado. Pero hay cosas, niña, a las que nunca nos acostumbramos. La pobreza no es buena amiga, y dicen que hace años la lepra me atacó. Primero quisieron convencerme de que así había nacido, pero yo tengo recuerdos de un rostro en un espejo que mostraba una guainita de piel lisa, carita morena, una linda guainita que andaba saltando entre los charcos. Y también recuerdo que un buen día nos llevaron a todos a no sé dónde, y que allí olía mal, y las personas andaban que parecían fantasmas raros, y que me daban miedo hasta que me acostumbré. Y al final me di cuenta que eran personas piadosas que le dieron a mi mamá la debida sepultura, aunque ya no parecía mi mamá aquella mujer que había perdido las piernas y andaba en un carrito de madera, sonriendo con su boca gris, y tan estropeada estaba su cara, que yo hacía mucha fuerza para acordarme de cómo era antes, mi pobre madrecita. Ramona se mantenía alerta. No tengas miedo, gurisa, no te vaya a contagiar. Ando llevando esto muchos años a Añamembuy. Ahora ya estoy más vieja y me anda atacando el corazón. Pronto, si el buen Dios se me apiada, moriré. Le hice un altar así, medio pobrecito a mi sal la muerte. Él conoce el camino de la muerte buena, y estoy segura de que me llevará cuando ya no pueda oler el perfume de los azahares, y cuando no pueda cabalgar en las noches como un alma que huye hacia la libertad. Gurisa. Porque eso es lo que todos buscamos. ¡Ay! Y vos tan jovencita. Tenés que irte de esta tierra de víboras. Dejá a tu niño. Esta gente es de bien. El señor es el médico del pueblo. Por eso, como conoce mi secreto, no tiene miedo de acercarse a este cascajo y darle la mano. Ramona sintió que su corazón se henchía de pena ante la pobre Taní. —Y vergüenza —le dijo a Lelia—. Sentí, mi hija, por esos pensamientos que el mismito Mandinga debía mandarme. Entendí que la vida era un bien de Dios y que a veces el mismo Diosito se nos distrae y que se olvida de alguno de sus hijos, como la pobre Taní. Y desde entonces no dejé de rezarle hasta la muerte, pidiendo que la pobre Taní tuviera un buen fin, sin más dolor que el que le dio la vida. En la habitación de Ramona habían proliferado rosarios, estatuillas, estampas de cuanto santo pudiera Lelia imaginar. Se cubría con sus humildes sueños de la muerte, que ahora sí se acercaba, y Ramona lo sabía de manera inexorable. Y sueño, mi hija, sueño mucho con mi mamá y mis hermanos, y con Taní. Sueño que vienen y me llaman, que quieren llevarme con ellos. Yo sé que así va a ser, gurisa. Y le tomaba la mano con la poca fuerza que le quedaba. ¿Y qué va a ser de vos cuando me muera, mi niña? ¿A dónde vas a ir con esa gente que no te quiere, ni a vos, ni te guardan respeto? Y no digo que lo merezca, pero era tu padre, y no es para que se anden por ahí con habladurías. Es cosa de buenas gentes callarse la boca cuando un cristiano muere. Dios es el único que juzga. Lelia asentía. La fe se había exacerbado en Ramona y la salvaba en esos últimos momentos.
Pero, ¿qué había sido de su hijo? Amargo el encuentro. Volví en esas vacaciones que me dio tu padre, ¿te acordás? Volví a mi pueblo y pregunté por ahí. Alguien me reconoció y dio la voz para que se enterasen que allí estaba la vieja Ramona, la hija de los Acosta, los dueños de la chacra de las afueras. Las tierras habían vendido. Ya no quedaba nada de mi pasado. Mejor así, mejor así. Tuve que pagar una piecita en un hotel de mala muerte y allí me quedé. Y una tarde me tocaron a la puerta. «Hay un hombre abajo que quiere hablar con usted, doña». Quedé paralizada. Tenía unos 50 años. Me llamó señora. Vestía de traje. Quise recordarle algo, pero me dijo: «Mis padres me esperan. Ha sido un gusto conocerla, señora». Y sin decir más, el muy guacho se fue. Ni minga del vientre que le dio a luz. Eso era yo, un vientre viejo, olvidado. Una señora. Todo estaba perdido. La vieja lloriqueaba. A mí ni los perros se me van a recordar. Mira lo que te digo. Vos sos chica de clase. Pronto te casarás. Y de esta vieja no van a quedar ni las cenizas. Lelia sentía toda la culpa de la miseria de una vida que había sido truncada desde el principio. Vergüenza de su apellido, su casa, sus encuentros en el country. Entendía a la perfección que nada de lo que ocurría tenía relación con lo que hacía su naturaleza más íntima. Llevó las cosas hasta el límite de lo posible. Muerta ya la vieja, esperó cobrar una buena parte de sus rentas para darle la cristiana sepultura que le hubiera dado una verdadera hija. Solo ella asistió. Ella y el cura que dio un corto y aburrido sermón. Luego echó una palada de tierra sobre el cajón. Eligió una cruz modesta y cubrió los alrededores con una cantera de flores y una imagen tallada en madera de San la Muerte. Y aunque en nada de aquello creía, la ternura que sentía hacia su nana le sacó una oración de los labios en memoria de todos sus santos queridos. Así, recordó Lelia, sucedieron esos tiempos en los que se recogió en la soledad de la casa. Sentía el placer de estar entre las cosas amadas. Recorrería cada sitio, recordando la vida que en ellos había quedado, como sugerida en mínimas huellas. Especialmente el escritorio de su padre, su biblioteca donde recorrió temblorosa al borde de aquella pasión. Una pasión que él dejaba fragmentada entre escritos diversos y los poemas de Lugones. Había comenzado, antes de morir, a escribir una especie de novela sobre él. En ella se notaba la admiración y al mismo tiempo una hermandad en la que su alma parecía recostar todos los vicios que se le atribuían. Hasta el último momento había negado su alcoholismo. Se enfurecía si alguien intentaba vulgarizar aquel rito sacro con un prosaico sermón acerca de la decadencia de sus costumbres. Lo tomaron por loco. Fueron alejándose uno por uno. Aun aquellos que más lo respetaban terminaron cansándose de sus extravagancias, sus desproporcionados cambios de ánimo. Su verborrea oscilaba ante las meditaciones de los corazones malditos de Baudelaire y los delirios románticos de Poe y Lugones. Festejaba, a boca de jarro, la relación amorosa con la joven estudiante. Por aquellos últimos tiempos ya no guardaba más las formas. Refería, con apasionada admiración, la excelencia del último acto de Lugones, la aristocrática dignidad de colocar cianuro en su vaso de whisky, la altura de sostener el último ritual con un gesto de dignidad feroz
en la que dejaba en claro su desprecio a todo lo vulgar, al prejuicio mojigato y a la cobardía burguesa que sostiene con tesón el derecho a la asistencia sin importar en qué nivel de denigración habrá de llegar la parca, renunciando sin principios ni ideas individuales, sin pasiones ni alma, en una extendida y uniforme masa de lugares comunes, donde la vida cotidiana ronronea a la sombra de todos los acontecimientos significativos. Así se asomaba Lelia a la vida de su padre. Pasaba luego por la sala de estar, se recogía cerca de la chimenea y leía sus libros. A veces encerraba en la habitación de Ramona durante horas, tratando de desentrañar leyendas de su vida y de aquellas otras que tan diferentes eran a la suya, como si hubiera otro país en su país, otro mundo en su mundo. Aquel abismo que separaba sin mayor retórica la pobreza de la riqueza, que dejaba a las claras el sentido medular que la injusticia producía en Lelia, una entrañable repugnancia hacia los allegados de su padre, y le resultaba difícil tolerar los obligados encuentros, las tertulias, el supuesto afianzamiento de las relaciones con la tía Dora y el eterno desfile de pequeñas vanidades, dentro del cual incluía a la joven y prometedora Caro. Conmovida por los poetas que se abrían ante ella, como mundos de extravagante naturaleza, tan extravagante como pura e entrañable era ella, Lelia comenzó febrilmente a leer. No podía ni quería abandonar aquellas noches en que sola, en la gran casa, se sumía en el silencio. Prendía un antiguo candelabro y junto a la chimenea leía en voz alta Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Louis Aron. Aquella vasta biblioteca despertaba en ella un recuerdo de ensueños no vividos y temores nunca por completo referidos a su memoria. Iba por la gran casa vacía recitando versos, contemplando las reliquias donde se unían antiguas memorias con sus recuerdos de niña. Aquellos entrañables objetos que habían traído de la casa de su abuela. Todo había sido tan vertiginoso. Al morir la anciana, con la casa ejecutada por las innumerables deudas de aquella familia que no había sabido vivir en el orden de las circunstancias y relegaba al infinito los beneficios de una buena herencia en favor del buen vivir. Esto, sumado a las artimañas de la tía Dora y algunos otros allegados, dejaron a la abuela y al padre en la ruina absoluta. Lelia recordaba a la perfección aquellos últimos días en la antigua casa de pueblo, donde pasara los más dorados momentos de su infancia. Le fue anunciada por boca de la tía Dora la muerte de la abuela. Ella se deshacía en lamentos espasmódicos en el teléfono. Inmediatamente partieron. Encontraron la casa atestada de familiares. Jamás había visto tantos familiares excepto en el entierro de su madre. Parecía parte de la naturaleza de aquella gente, la facultad particular que tenía para encontrar los acontecimientos fúnebres como particulares centros de reunión social, pensó Lelia, bastante asqueada. Los rostros de circunstancias, los cuidados lutos para no desentonar con la pacatería pueblerina. Que no se dijera cuánto esmero había puesto la hermana mayor del padre en organizar con ardoroso amor filial un digno funeral, un velorio católico en la casa tal, y cómo la abuela lo había deseado. Amigos, leales vecinos del pueblo, algunos más humildes como don Blanco, el carpintero, la vieja Rosa, fiel criada de la abuela hasta los últimos días, consideraron emocionados aquel despliegue ostentoso de vanidad, que no comprendían. Para aquellos seres humildes, el ceremonial era una expresión viva de cuánto había amado la tía Dora a su madre. No sucedía así con el padre, que ya no era bien visto siquiera por la gente de su pueblo. Él aún conservaba ese porte recio y ciertos aires galantes que de vez en cuando volvían a infundir un eco de respeto en los más ingenuos.
Cuando llegaron, la abuela yacía aún en su lecho de muerte, rodeada por sus objetos queridos. El gran ropero de espejos ovales, la cómoda de ébano con arabescos, las cortinas blancas bordadas a mano que cubrían levemente la estampa del ventanal que daba al jardín de los rosales, la araña de madera con los candelabros y con los portacandelabros donde ahora habían colocado 4 bombitas de luz tenue, la cama matrimonial que inútilmente conservaba después de una vida que ya llevaba más de 20 años de soledad. Todo esto, sumado a la imagen de la madre acostada, como tantas veces la había visto desde su niñez, generó en el padre una explosión de recuerdos que, acumulados, simultáneos, en su mente desencadenó un llanto desgarrador, como si aquel hombre de pronto se partiese en 1000 pedazos. Lelia nunca hasta entonces había visto llorar a su padre. Aquello le produjo una especie de pudor doloroso. Veía al hombre recio quebrarse en un llanto convulsivo ante la imagen soberbia de aquella madre que parecía incapaz de morir. Aquella mujer maciza, enfundada en sobrios vestidos de seda con oscuros estampados. Y aún recordaba Lelia en el velorio, su cabello plateado, su rostro alisado por la muerte, su expresión apacible, le daban una autoridad digna de una gran dama. La tía Dora repartía canapés y copitas discretas de licor. Hablaba en voz baja como el resto de los comensales, muchos de ellos amigos, la familia de Caro incluida. Se echaban discretas miradas de complicidad, o al menos eso percibió Lelia. Por otra parte, velaron respetuosamente a la anciana. Y al despuntar el alba, condujeron en un ostentoso coche fúnebre el lustroso cajón a la bóveda más paqueta del lugar. Los pueblerinos, entre ellos doña Rosa y don Blanco el carpintero, estrechaban su mano, agradecidos y emocionados hasta la médula por los milagros del que es capaz el infinito amor de los hijos hacia los padres. Pero la comedia terminó demasiado pronto. El séquito se retiró hacia sus casas y el saqueo se produjo inmediatamente al regreso. Ya estaban repartidos los bienes, el escribano presto, los asuntos arreglados. Lelia vio cómo devastaban la casa en pocas horas. Primero se llevaron lo más pequeño para no causar mayor impresión en el pueblo. Más tarde, con la venta de la casa, estacionarían los camiones de mudanza. La tía Dora pondría cara de tragedia diciendo algunas palabras poco creíbles respecto a lo efímero de la vida, a las escasas huellas que dejamos en este mundo. Y por último, una verdadera disertación acerca de la inutilidad de sostener una memoria dolorosa. Porque la vida es una sola, y no es justo tener la mezquindad de resguardar los bienes de alguien como la abuela, que por otra parte era tan caritativa y jamás hubiera deseado que su casa se transformara en un triste museo. Bienvenida a la vida que bulle en los nuevos corazones, que volverán a llenar de alegría aquel triste recinto. Y así, con lenguaje engolado, justificaba la tía Dora la compra indiscriminada de los bienes y el robo de la herencia familiar. Pocas cosas Lelia y su padre se habían llevado de allí. Unas copas de cristal, una salamandra, algunos cuadros de poco valor, adornos, libros, el tintero del abuelo y su pluma. Con aquellos objetos huérfanos de su territorio original, Lelia fue haciendo una memoria a su gusto. Los organizó todos en el cuarto de estar y construyó un templo personal al que agregaba los libros y sus propios ensueños. La tía Dora, si bien consideraba esto una extravagancia, comprendió que no era el momento de apurar las cosas. De mala gana pasaba con cuentagotas, mes a mes, restos de la herencia que por ley le pertenecía a Lelia,
Y así, la joven huérfana tuvo lugar para sus devaneos esa enfermedad hereditaria, que según la tía Dora, debía haber adquirido tanto de su padre como de su madre. Desafortunada familia a la que la rancia aristocracia no había podido plegar a sus leyes, que no habían tenido la capacidad de adaptarse al código de los nuevos tiempos, sociabilizándose con el mundo de los jóvenes pudientes, los flamantes veneradores de la banalidad, que por esos tiempos había puesto en las almas dormidas de la burguesía una impronta de liberación. Haz lo que quieras, roba, mata, estafa, y después busca a alguien que te indulte o lave sus ganancias porque es lícito ensuciarse, cuando la mugre no puede verse más que la miseria de los que dejamos desposeídos. El cinismo ya instalado en las nuevas generaciones había conquistado una notable popularidad entre los jóvenes de aquellos tiempos. Hijos de la impunidad, de la morbilidad fetichista instalada en todas las formas posibles de expresión mediática, habían adquirido una especie de lenguaje común, lenguaje que no se resumía a las nuevas jergas, al tono de la época, sino a gestos, acciones mínimas, pasión por las más variadas lujurias cibernéticas y hasta una procacidad que revelaba la ausencia de alma y el goce por la ignorancia del mundo en el que se habían criado. El alarde de la riqueza, antes más mesurado, casi más enumerativo, resultaba más cauto, tal vez, por sentido de preservación de clases, o por el mismo orgullo que provee a las familias de antigua estirpe un silencioso aire de superioridad. Por el contrario, estas nuevas generaciones parlanchinas habían organizado el megamercado de todas las formas posibles de la vanidad. Estampaban a boca de jarro sus pertenencias, polarizaban los vidrios de sus automóviles. Todo era parte de un logro que no se preocupaban en aclarar si era merecido o no. Más aún, habían dejado el antiguo discurso del hombre que se hace a sí mismo con su trabajo. Aquel viejo rico que cuenta hasta el tedio de sus interlocutores la infinidad de peripecias que debió pasar hasta llegar al trono del dios Pluto. Lelia recordaba cierta vez, en una de aquellas reuniones, en el country de la tía Dora, a un hombre hosco, de tez colorada y ojos claros, con rasgos eslavos, que miraba desde un sillón apartado aquel espectáculo carnavalesco donde se confundían los perfumes fuertes con los brillos de los aretes y los excidentes colores de los vestidos de las damas. El hombre miraba como desde un lugar lejanísimo todo aquello, cosa que a Lelia le agradó, y frente a la imposibilidad de establecer el más mínimo contacto con aquella marisma humana, se acercó a él con 2 copitas de licor de huevo, repulsiva manía de la tía Dora con la que agasajaba a los de su élite. El hombre lo rechazó con buenos modos e invitó a Lelia a sentarse junto a él. Intercambiaron algunas palabras banales para entrar en diálogo y finalmente Lelia le preguntó qué hacía allí. El hombre le respondió que era el representante en la Argentina de la más afamada marca de relojes de Japón y siguió en silencio. Llamó la atención de la joven Lelia la falta de entonación con que lo había referido y aquello le agradó y es más, le generó un cierto grado de curiosidad. ¿Tiene usted conocidos aquí? Por supuesto, respondió el hombre. El protocolo es la pesadilla de los hombres de mi clase. Lelia no entendía a qué clase se refería, si a su estirpe social o solo a los atributos de su carácter silencioso. El hombre le aclaró que aquellas reuniones no eran de su agrado precisamente, porque los que allí estaban eran simples fantoches sin mérito alguno, y volvió a callar. Lelia percibía la diferencia. El hombre le agradaba. Ya en la vejez, como un anciano que mira desde su ventanal un jardín del que han estirpado de raíz su paisaje privado de arbustos y floraciones,
sus antiguas estatuas, camufladas en estridentes enanitos de jardín. Entonces, insistió ella, ¿no es usted de aquí? Él la miró con curiosidad y por primera vez la atravesó con sus ojos claros e inquisidores. ¿A qué vienen tantas preguntas, joven? El lenguaje anacrónico también agradó a Lelia. Se excusó diciendo que no quería ser entrometida, solo que como ella... Y dudó un poco, pero luego largó la frase de golpe, como quien dice, a lo hecho pecho, que como tampoco ella se sentía en su lugar, pensó que él podía encontrarse igual, y allí estaba tratando de averiguarlo. Esto no lo dijo, claro. ¿A qué clase de especie pertenecía ese hombre? El bullicio seguía, pero pronto ellos dejaron de oír. Se había establecido entre ambos una secreta corriente de simpatía. Él la miró en actitud examinadora y le dijo, ¿qué puede interesarle a una chica de tu edad la historia de un viejo? Lelia hizo un gesto que expresaba todo. Que no hablara así de sí mismo, que deseaba fervientemente escucharlo. El hombre persuadido, aunque nunca del todo, le refirió brevemente su historia. Judío nacido en Polonia, hijo de padres trabajadores. Había soportado desde muy joven la discriminación racial. Tiempo después, los nazis habían anexado Polonia y no hubo un solo familiar que se salvase de los campos. Sin embargo, él, valiéndose de toda clase de artilugios, logró después de pasar largo tiempo en el gueto, se refería al gueto de Varsovia, colarse en un barco de carga que lo llevó en un viaje tortuoso y lleno de percances al puerto de Buenos Aires. Así, sin más que la ropa que llevaba puesta y sin conocer el idioma, imaginó una nueva vida. Se propuso encontrar trabajo de cualquier manera. Al principio fue de empleaducho en una casa que revendía oro y su patrón, percatado de su habilidad para los negocios, depositó en él cada vez mayor confianza. Trabajó en reventa de oro y con el tiempo se hizo experto en el tema. Esto le proporcionó mayor grado de independencia y sus finanzas comenzaron a mejorar. El hombre se cuidaba muy bien de aclarar puntos que, obviamente, habrían de quedar oscuros dentro de su fábula de ave fénix del viejo capitalismo. Pero lo cierto era que, a diferencia de los otros, aquel anciano refería el contraste, el sacrificio, el dolor y la resurrección. Entusiasmado por tener una interlocutora tan interesada, finalmente se confesó desde lo más profundo de su corazón. Le dijo a Lelia que sí, que efectivamente se había hecho inmensamente rico y que ni sus hijos ni sus nietos podrían gastar toda la fortuna que él había amasado, pero que, sin embargo, ahora que su salud fallaba más que nunca, él veía en aquella fortuna inconmensurable como un dios, un horizonte que lo protegía de la fatalidad, y que en eso estaba todo su sosiego. En aquella representación del anciano solitario estaba la gran brecha que separaba el inicio de los ideales, o al menos de las ambiciones legítimas, de una nueva forma de pensar el mundo, del plagio, en el que puede transformarse una gran obra ejecutada por las sombras de un espíritu original cuya esencia ya no existe. No se trataba de amar la leyenda del anciano ave fénix, cuya historia conmovía más por el principio que por el final, sino de marcar aquel punto de inflexión donde toda forma, de algún modo legítima, de la búsqueda del hombre, pasan a ser sus más rematadas caricaturas. Esto era lo que encarnaban los personajes de la clase de su tía, y esta ilegitimidad habría, imaginó Lelia, intentado inútilmente revelarse a su padre, adjudicándose todos los vicios posibles para exacerbarse contra su indudable apego de fondo a los principios que desde la cuna lo habían amamantado. Una lucha inútil que había terminado en el fracaso de una descomunal borrachera que lo llevara a un coma alcohólico irreversible. Y de allí en adelante, los muros de silencio y repudio de su familia fueron haciéndose más y más
infranqueables.